Buenas tardes. Seguimos con el tema de funciones, que se nos quedaron algunas cositas en el tintero. Vamos a ver qué habíamos visto hasta ahora. Habíamos definido las funciones en MATLAB. Hicimos algunos ejercicios de cómo se definían unas funciones y cómo se utilizaban. Luego pasamos a hablar de programación funcional, es decir, de que a partir de ahora nuestros programas iban a ser funciones y ya íbamos a dejar los scripts, o sea, esos programas que pedían un dato por medio de instrucciones de entrada, por input, y que mostraban resultados con las instrucciones de salida. Las funciones, los datos entran como argumentos y los resultados son los valores que devuelve la función. En algún caso necesario estrictamente se utilizarán instrucciones de salida para mostrar algunas otras cosas que requiera mostrar la función. Ok, entonces estuvimos haciendo algunos ejercicios. Entre ellos vimos que esta programación funcional nos permite utilizar unas funciones como auxiliares de otras funciones. Habíamos hecho un problema de imprimir unos primos entre dos números dados y para eso usábamos una función que chequeaba si un número es primo. Aquí hay otro ejemplo. ¿Cómo se chequea si dos números son primos relativos? La definición es que dos números enteros m y n son primos relativos y el máximo común divisor es 1. Como ya nosotros hicimos una función que calcula el máximo común divisor, entonces esa función MCD que hicimos la podemos utilizar dentro de la función que chequea si dos números son primos relativos. Entonces, definimos una función relativos que recibe los dos enteros m y n como argumentos y chequeamos si el máximo común divisor es 1, entonces que la función relativos devuelva 1, o sea, verdadero, o sea, sí son relativos. Este valor z, acuérdense, es lo que devuelve la función. Entonces esta función relativo se define muy fácil si se tiene la función máximo común divisor. Entonces si el máximo común divisor es 1, la función relativo devuelve 1 y si no, devuelve 0. Entonces es un ejemplo donde la función máximo común divisor sirve de auxiliar o de esclavo de la función relativo. Vamos a ver hoy un tema que se llama funciones recursivas. Una función es recursiva si se utiliza a sí misma en su propia definición. O sea, yo estoy definiendo la función f y utilizo f de algo en la propia definición de f. Eso suena como extraño, como difícil de creer. Pero resulta que no. Nosotros en ese ejemplo del máximo común divisor, por ejemplo, acá en el taller, el ejercicio 29, utiliza una definición matemática del máximo común divisor, que fue la que utilizamos para escribir nuestro programa. Fíjense cómo está enunciada esta función máximo común divisor. Dice, sean A y B enteros positivos y C el residuo de dividir A por B. A módulo B se dice el residuo de dividir A por B. Entonces dice, si el residuo es 0, entonces el máximo común divisor entre A y B es B. Claro, si el residuo es 0 es porque B divide a A, por lo tanto B ya es el máximo común divisor. Y si no, fíjense cómo dice aquí, el máximo común divisor entre A y B es el máximo común divisor entre B y C, o sea, entre B y el residuo. Esto es una definición recursiva. Yo estoy definiendo el máximo común divisor usando para ello el máximo común divisor. Pero nosotros lo hicimos de otra manera. Nosotros empezamos con un A y B, calculábamos el residuo. Si el residuo era 0, mostrábamos que B era el máximo común divisor. Y si no, cambiábamos A por B
y B por C y repetíamos un proceso. Entonces, de forma iterativa se iba obteniendo, se iba reduciendo B y C hasta que la división era exacta, o sea, el residuo era 0. Entonces, esta es una definición recursiva. Veamos otros ejemplos de funciones recursivas. Funciones que se utilizan en su propia definición. De pronto ustedes conocen una propiedad del factorial de un número. El factorial de n es 1 si n es menor que 2. O sea, si n es 0 o 1, el factorial es 1. ¿Listo? O sea, el factorial de 0 es 1 y el factorial de 1 es 1. Pero de ahí en adelante, o sea, en otro caso, si n es mayor o igual que 2, se define el factorial de n como n por el factorial de n menos 1. Esta es una definición recursiva, porque estoy definiendo factorial y lo estoy utilizando aquí en su propia definición, la función factorial. Fibonacci se puede definir también recursivamente. ¿Se acuerdan la sucesión de Fibonacci? El primer término es 1, el segundo es 1. O sea, si n es menor que 3, el término de Fibonacci, en este caso Fibo calcula el término enésimo de la sucesión de Fibonacci. Entonces, si n es 1 o 2, el término de Fibonacci es 1. Y si no, entonces es la suma de los dos anteriores. O sea, el término n-1 más el término n-2. Entonces, del 2 en adelante, los términos se obtienen sumando los dos anteriores. Esta es una definición recursiva. Estoy definiendo Fibo y estoy usando Fibo en la propia definición. Y aquí está el ejemplo del máximo común divisor. ¿Sí? El máximo común divisor entre A y B es B si el residuo entre A y B es 0. Y si no, es el máximo común divisor entre B, el segundo de acá, y el residuo de dividir A por B. Exactamente eso era lo que había en la definición que aparece en el taller. Entonces, todas estas funciones son recursivas, pues se utilizan en su propia definición, pero permiten aplicarse a cualquier elemento del dominio y encontrar el correspondiente valor de la función. Por ejemplo, en la función factorial, a usted le dicen acá, vamos a dejarla aquí visible, que el factorial de un número n es 1 si n es menor que 2, pero que si es mayor o igual que 2 es n por el factorial de n menos 1. Entonces a mí me dicen, ¿cuál es el factorial de 4? Entonces, si venimos a la definición, no encaja en la primera parte porque n no es menor que 2. Entonces nos vamos para la segunda. Entonces el factorial de 4 es 4 por el factorial de 3. ¿Sí? Pero yo no conozco el factorial de 3. Entonces me tengo que ir a calcularlo. Entonces la operación para calcular, o sea, calcular el factorial de 4 queda pendiente de calcular el factorial de 3. ¿Y quién es el factorial de 3? Es 3 por el factorial de 2. Pero el factorial de 2 no lo conozco y tengo que esperar a que se calcule. Entonces, ¿quién es el factorial de 2? Es 2 por el factorial de 1. ¿Y quién es el factorial de 1? Entonces aquí el factorial de 1 sí encaja en esta parte de la definición, porque el n es menor que 2. El n al que se le está aplicando la función factorial es menor que 2, por lo tanto el factorial es 1. Entonces el factorial de 1 es 1. Lo reemplazo acá y obtengo el factorial de 2. O sea, el factorial de 2 es 2 por 1, o sea, 2. Y con el factorial de 2 obtengo el factorial de 3, que es 2 por 3, 6. Y con el factorial de 3, que es 6, obtengo el factorial de 4, que es 24. Entonces, me devuelvo a sustituir, o voy sustituyendo hacia atrás. El factorial de 2 es 2, el de 3 es 6, y este es 24. O sea que con esta definición puedo calcular el factorial de cualquier entero positivo. Igual ocurre con el máximo común divisor definido aquí de manera recursiva. Observen,
¿Cuál es el máximo común divisor entre 81 y 15? Entonces yo tengo que mirar el residuo. Al dividir 81 por 15 me da residuo 6. Como el residuo no es 0, entonces el máximo común divisor entre 81 y 15 es el mismo máximo común divisor que entre 15 y 6. Entonces me voy a calcular el máximo común divisor entre 15 y 6, divido 15 por 6, tampoco me da 0, el residuo me da 3, entonces el máximo común divisor entre 15 y 6 es el mismo máximo común divisor entre 6 y 3. Me voy a calcular el máximo común divisor entre 6 y 3, esta vez el residuo sí es 0, por lo tanto el máximo común divisor es 3. Entonces el máximo común divisor entre 81 y 15 es el mismo máximo común divisor que entre 6 y 3, por estas igualdades que se van dando aquí. Entonces es una función recursiva y yo puedo calcular el máximo común divisor entre cualquier par de enteros positivos. Resulta que los lenguajes de programación, desde que se crearon los primeros lenguajes de programación, traen ese mecanismo que necesita la recursión para poder hacer esos cálculos, que permite esperar resultados pendientes y sustituirlos donde haga falta, o sea, como una especie de memoria de recursión, se llama eso. O sea, yo para calcular el factorial de 4 tengo que esperar a que me calculen el factorial de 3 y así sucesivamente. Y luego me devuelvo sustituyendo. Pues ese mecanismo lo tienen los lenguajes de programación y uno puede programar de manera recursiva sin ningún problema y de una forma muy sencilla, como veremos. Dice aquí que como hay que esperar resultados, entonces en alguna parte de la memoria del computador se debe almacenar los resultados pendientes o se tiene que guardar que este resultado está pendiente para luego cuando ya se llegue al final de la recursión se proceda a devolver sustituyendo hacia atrás. ¿Correcto? Entonces, eso es una memoria que se llama la memoria de recursión. Y a veces no es suficiente la memoria que traen por defecto los lenguajes para poder que la recursión llegue a su fin. Pero casi siempre uno puede ampliar esa memoria. Entonces, ¿cómo se puede programar recursivamente? Pues observen la misma definición de una función recursiva. Aquí dice el factorial de n es 1 si n es menor que 2. Entonces uno sí puede utilizar el condicional en un programa y decirlo al revés. Si n es menor que 2, el factorial de n es 1. Y si no, o sea, en otro caso, el factorial de n es n por el factorial de n menos 1. Entonces es muy fácil de hacer un programa recursivo porque solamente requiere un if para esta condición que se conoce como la condición de salida y para, en el otro caso, hacer la recursión, o sea, definir la función en términos de sí misma. Miremos algunos ejemplos. Aquí dice, por ejemplo, vamos a definir la función factorial, entonces decimos función z igual factorial entre m y n. Factorial entre m y n. No, ahí hay un error de copia y pegue. Es el factorial de n. ¿Cuál es el factorial de n? Pues si n es menor que 2, el factorial es 1. ¿Y cómo digo eso? Como yo aquí tengo que colocar una variable z, que es lo que va a devolver la función factorial, entonces se utiliza esa z para devolver valores. Entonces, si n es menor que 2, haga z igual a 1, o sea, la función devuelve un 1. Y si no, o sea, en otro caso, z lo que devuelve la función es n por el factorial de n menos 1. Y ya queda definida de una manera muy sencilla. Podemos irnos a Octave a programar esa función factorial. Acá en Octave habíamos hecho una función factorial, pero que trabajaba de manera iterativa.
O sea, utilizando el for. Nosotros en ese caso definimos el factorial como el producto de los números desde 1 hasta n. Entonces lo hacíamos de esta manera. Pero ahora nos dicen, usted puede definir el factorial de otra forma. Nadie ha dicho todavía que vaya a ser mejor la otra forma, sino que se puede hacer también de otra manera. Y no tiene nada que ver con el for ni con nada, sino con una definición que tenemos allá que dice, usted va a calcular el factorial de n, entonces usted dice, si n es menor que 2, había un problemita aquí con el teclado, entonces decíamos, si n es menor que 2, devuelva en z un 1, o sea, haga z igual a 1. O sea, si n es menor que 2, el factorial devuelve 1. Y si no, o sea, en caso contrario, como está definido allá, lo que devuelve la función, o sea, z, es igual a n por el factorial de n menos 1. Este if tiene un end. Este end función, quitémoslo, eso no es que haga falta, pues. Entonces, listo, está definida la función factorial, pero ya es otra. Ya no es el que hace los productos 1 por 2 por 3 hasta n, es otra. Dejémosla que se siga llamando fact. Ok, entonces ya, fíjense que en MATLAB se hace exactamente lo que dice aquí en esta definición. Si n es menor que 2, devuelva un 1. Y si no, lo que va a devolver es n por el factorial de n menos 1. Eso fue lo que hicimos acá. ¿Listo? Si lo corremos, no hay ningún problema en calcular factoriales pequeños. Vamos a Octave y decimos factorial de 5, que es 5, ya se me volteó el teclado otra vez. Factorial de 5 es 120. Volvamos acá a ver cómo fue que lo hizo, ¿recuerdan? Factorial de 4 es 4 por el factorial de 3 y el de 3. Entonces, si vamos sustituyendo aquí mismo, esto apareció aquí como por arte de magia, el factorial de 4 es igual a 4 por el factorial de 3, pero el factorial de 3 es 3 por el factorial de 2, pero el factorial de 2 es 2 por el factorial de 1, pero el factorial de 1 es 1. Entonces, ¿qué nos quedó? 4 por 3 por 2 por 1. O sea que sí calculó el producto de los números de 1 hasta 4. Igualmente podemos definir el máximo común divisor. Observen, si el residuo de la división de A por B es 0, devuelva B. Y si no, es un if, devuelva el máximo común divisor entre B y ese residuo. Listo. Entonces se programa facilito. Llamémosla MCD2, no la tendremos ya aquí definida. Función MCD2. No, esa estaba hecha con un mientras y vimos otros. Vamos a hacer uno nuevo más bien. Vuelvo y vengo acá. Función Z igual MCD7, pues, no sé cuántos máximos comunes divisores tenemos definidos. El máximo común divisor entre A y B, para hacerlo igual a la formulita que está allá. Entonces,
tenemos que calcular el residuo. Podemos usar una instrucción que facilite, haga R igual al residuo de la división entre A y B. Entonces, si ese residuo, R, es 0, devuelva a B, o sea, haga Z igual a B. Así es como estamos pensando ahora en términos de funciones. Aquí no hay que imprimir nada, sino lo que va a devolver la función, o sea, Z es igual a B. O sea, ya terminó, esto es un punto y coma. Y si no, ¿a qué es igual el máximo común divisor? O sea, ¿qué es lo que va a devolver en Z? Entonces dice, entonces haga el máximo común divisor entre B y R. O sea, se ajusta exactamente a la definición de máximo común divisor, a esa definición matemática que nos dieron allá en el taller. Grabémoslo. Se llama MCD7. MCD7. Entonces, es totalmente recursivo. Estoy definiendo la función A, pero se llama MCD7 aquí. Estoy definiendo la función MCD7 y se utiliza en su propia definición. Esta variable es auxiliar, no hacía falta, se pudo haber definido como acá, usando aquí el módulo en la misma cosa esta, pero ¿para qué complicarnos la vida si podemos definir una variable igual al residuo? Y acá preguntar si el residuo es 0, devuelva B, y si no, calcule el máximo común divisor entre B y R, y eso es lo que va a devolver para el máximo común divisor entre A y B. Listo. Entonces MCD7 aplicado a 2, 48 y 76. No sé qué quedará esto. No está definida MCD7. Dios mío, ¿qué hice mal ahora? Ya sé que hice mal. Archivo, guardar como mcd7.m. No le faltó sino eso. Volvemos acá. El máximo común divisor entre 48 y 76 es 4, etcétera. Habíamos hecho uno entre 85 y 15, algo así. 85 y 15. Entonces ya tenemos que en un lenguaje de programación es muy fácil definir funciones recursivamente. Miremos acá el documento, estábamos haciendo estos ejemplos. Hicimos factorial, máximo común divisor. Aquí está cómo se hace ya en MATLAB la función de Fibonacci, la que calcula el término enésimo de Fibonacci. Entonces lo pueden hacer. Lo que podemos observar aquí es que una función recursiva consta de dos partes. ¿Sí? Una parte recursiva que es donde la función se llama a sí mismo, que es acá en el if. El if tiene dos partes. Una parte es la recursiva, donde se aplica la recursión. Entonces, el factorial de n es igual a n por el factorial de n menos 1. El factorial de n menos 1 es n menos 1 por el factorial de n menos 2. Y así la n se va reduciendo hasta que en un momento llega a ser menor que 2. Y en ese caso el factorial es 1. Entonces esta condición es la parte de la recursión, o esta parte, digamos, que va en una de las dos partes del condicional, y la otra es lo que se llama la salida de la recursión, cuando ya no tiene que seguir haciendo recursiones. Por eso se llama la salida. Entonces acá dice eso, la parte recursiva en donde la función se llama a sí misma, para un argumento que tiende a una salida. O sea, si el proceso no tiende hacia la salida, o sea, no tiende a llevar a n menor que 2,
entonces nunca se va a salir. Entonces, esas son las dos partes, la parte recursiva y la salida de la recursión. ¿Ok? Entonces ahora lo que sigue es, bueno, si nosotros hacíamos todos estos programas con instrucciones repetitivas, con for, con mientras, y ahora las estamos haciendo recursivas, ¿será que entonces todo lo que se haga iterativo se puede hacer recursivo? Y viceversa. ¿Y será que todo lo recursivo se puede hacer iterativo? Veamos unos cuantos ejemplos. Tomemos como primer ejercicio aquel de mitadear, que era tomar un número y llevarlo a 1 por divisiones sucesivas por 2, divisiones enteras. Lo habíamos hecho de manera recursiva. Tomábamos un número n, mientras el número fuera mayor que 0, lo mostrábamos y dividíamos n por 2, o sea, cambiábamos n por n medios, entero. Esta es la versión iterativa de la función mitadear. Entonces, ¿cómo la podemos hacer recursiva? Que es la pregunta. ¿Será que todo se puede hacer recursivo? Pues esta es muy fácil. Lo que tenemos es que ver que si el n es mayor que 0, lo vamos a mostrar y vamos a dividirlo por 2. O sea, repetimos el proceso con el n dividido por 2. Entonces, esto se nos cambia por un if, como en todas las recursiones. Si n es mayor que 0, muestre el número y dice, divídalo a la mitad y repita. O sea, aplíquele el mismo proceso mitadear a la mitad de n. Aplíquele mitadear a la mitad de n. Y ya está hecho. Y si n es igual a 0, no haga nada, o sea, ya acabó. Entonces fíjense que ahí nos ahorramos la parte porque no hay que hacer nada. Simplemente si el n es 0, no haga más. Entonces empezamos. Uno puede hacerle a esto una prueba de escritorio. Por ejemplo, ¿qué será mitadear de 7? Esto no hace parte del programa. Es por no escribirlo en otra parte. Mitadear de 7 es igual a dos cosas. Es igual a imprima el 7, o sea, a display 7, más, esto no es una suma de sumar, sino más otro proceso que es aplicarle mitadear, si voy bien, ¿a quién? A la mitad entera de 7, o sea, 3. Listo, mitadear de 7 es mostrar el 7 y aplicarle mitadear al 3. ¿Y qué es mitadear de 3? Esto es un igual. El teclado. El teclado está bien. ¿Y qué es mitadear de 3? Entonces observen que entonces mitadear de 7 es display 7 que ya lo tenía ahí, más mitadear de 3. ¿Pero qué es mitadear de 3? Según esta definición, es mostrar el 3 y aplicarle mitadear ¿a quién? A la mitad entera de 3, o sea, a 1. ¿Y a qué es igual eso? ¿Qué es mitadear de 1? Es aplicarle mitadear a 1. Bueno, ya llevaba todo esto. Copiemos esta parte. ¿Y qué es mitadear de 1? Es mostrar el 1
y aplicarle mitadear a 0. ¿Y qué es mitadear de 0? Es ya no haga nada. Mitadear de 0 no hace nada. Lo copiamos, lo pegamos, nos quedó algo así. Mitadear de 0, perdón, aquí. Entonces, ¿qué hace el programa mitadear de 7? Muestra el 7, muestra el 3 y muestra el 1, que es mostrar el número y sus mitades hasta llevarlo a 1, porque este mitadear de 0 ya no hace nada. ¿Correcto? Entonces es como una especie de prueba de escritorio de cómo sé yo si eso funciona. Sí funciona porque este mitadear se convierte en unos displays, o al final lo que se va a ejecutar son unos displays. Quitemos eso de ahí, que ahora que compre la tableta lo hago mucho más bonito. Lo grabamos, es otro mitadear. Si quieren le decimos mitadear 3, pues. Archivo, guardar como, mitadear 3, .m, y ya tenemos otro programa mitadear que es, aquí es mitadear 3, que es recursivo porque estoy definiendo la función mitadear y estoy usando ella misma en su propia definición. Eso es lo que se llama un programa recursivo. Listo, lo que falta es grabarlo y irnos para Octave y decir mitadear de 3 aplicado a un número, a 40. ¿Dónde estoy escribiendo yo? Acá arriba, Aquí está 40, 20, 10, 5, 2, 1. Listo. Entonces, como les decía, la pregunta es, ¿todo lo que habíamos hecho iterativamente lo podemos convertir en recursivo? Pues hasta ahora hemos podido. No les garantizo nada ni que haya un teorema que diga que sí se puede. Y luego viene la otra pregunta. ¿Y todo lo que sea recursivo yo lo puedo hacer con un mientras? Probablemente. Habría que ver si se puede demostrar. Lo que podemos hacer son otros ejemplos. Acá teníamos otro ejemplo, sumar las cifras de un número entero, ¿sí? Y se acuerdan, irle extrayendo las cifras y sumándolas hasta que el número se convierta en 0. Eso lo hacíamos iterativamente con un mientras. Vamos a ver si tenemos el programa acá. Se llama ¿qué? Suma cifras. Lo habíamos hecho así, inicialmente. Que cómo obteníamos la última cifra. Yo decía, pues, como hacíamos las divisiones en Kinder para sacar el residuo. Entonces, esta parte que está, la última cifra, se obtiene como simplemente, este programa era algo como esto, a ver. Calcule la última cifra. Yo no tenía que hacer todo eso para calcular la última cifra. Yo hubiera dicho, haga U igual al módulo, o sea, al residuo de dividir el número n por 10 y ya, se acabó. Pero yo necesito un resto, que es botarle la última cifra al número n, que lo hacíamos con floor. Le voy a quitar esto de aquí y voy a decirle cámbieme a n por el resto, es lo que decía aquí, cambia n por r. Entonces no necesito esta r, no necesito esta resta, y el programa hubiera quedado mucho más sencillo así. Calcule la última cifra de n, pues es el residuo de dividir n por 10. Como este programa lo que decía era sumar las cifras, entonces usé un acumulador S igual a 0. Cuando tengo la última cifra U, se la sumo a S, hago n igual a, bótele la última cifra n, o sea, divida por 10 y coja la parte entera, y listo, esto se repite hasta que n sea 0, y las cifras se fueron sumando en S. Cuando mientras termine aquí en el n, muestra la suma de las cifras, es S. Lo podemos hacer más sencillo, que era el primer problema. No era sume las cifras, sino muéstrelas. O sea,
muestre la última cifra, U, y ya no necesito ningún S. Ya el problema es más sencillo. Dado un número, mostrar sus cifras empezando por la última. Ese era el problema. Ahora se llama ¿cómo? Aquí se llama suma cifras. Pero esto no es una función. Ojo, todavía teníamos un script, o sea, un programa que entraba los datos con input. Eso ya lo superamos. Cambiamos entonces esta línea del input por el perfil de la función. Esta función no devuelve nada. Llamémosla cifras 4 por si se nos parece a algún otro programa que se llamara cifras antes. Cifras 4 de un número n. Entonces, esta función no va a devolver nada, solamente va a ir chequeando las cifras y mostrándolas. Entonces ya esto no suma cifras, simplemente muestra las cifras. Ok, lo grabamos, se llamaba suma cifras, eso ya le cambiamos el nombre, se llama ahora cifras 4.m. Listo, entonces tenemos un programa que muestra las cifras de un número, solamente las muestra, si decimos cifras 4, es una función del número 2, 3, 4, 1, 5. Entonces las mostró empezando por la cifra de las unidades, 5, 1, 4, 3, 2. Correcto. Pero este programa no es recursivo, fíjense que es iterativo, está hecho como un mientras. Entonces, para cambiarlo a recursivo, buscamos que cuando hay un mientras aquí, lo que tenemos que poner es que si n es mayor que 0, calcule la última cifra, imprímala y aplíquele el mismo programa, cifras 4, al n que queda de quitarle una cifra. O sea, aplíquele cifras 4 a este número que quedó, o que va a quedar. Entonces, perfecto. Ahora sí, aquí es cifras 4. Ahora sí tenemos un programa recursivo. Cifras 4 aplicado a n, muestra la última cifra y le aplica cifras 4 al número que queda de quitar esa última cifra. Entonces, este programa ahora sí se llama cifras 4. Lo corremos, cifras 4. Se siguió llamando cifras 4. De 540173, cualquier número. Entonces las muestra empezando por la última cifra. La prueba de escritorio de esto la hicimos por allá en un ejercicio anterior, pero acá la tenemos escrita. Este programa se llama cifras 4. Cifras 4 es muestre la última cifra, o sea, aplicada al número 271, muestre el 1 y aplíquele cifras 4 al número 27, que es el que queda después de botar la última cifra. Pero aplicarle, o sea, después de mostrar el 1, aplicarle cifras 4 al 27 es mostrar el 7 y aplicarle cifras 4 al 2. Pero aplicarle cifras 4 al 2 es muestre el 2 y aplíquele cifras 4 al 0. Entonces quedan los tres displays, 1, 7, 2 y cifras 4, 0. Pero cifras 4 de 0 no hace nada, porque ya n no es mayor que 0. Entonces nos quedarían los tres displays, 1, 7 y 2. O sea, muestra las tres cifras del número empezando por la última. Bueno, como un detallito que muestra el poder de la recursión, en este ejercicio de mostrar las cifras de un número
empezando por la última, se podría plantear el ejercicio de mostrar las cifras del mismo número, pero empezando por la primera. Nosotros lo hicimos con una formulita para obtener la última cifra, que era el residuo de dividir el número por 10, perdón. Al dividir este número por 10 queda un 3 de residuo, y así extraíamos la última cifra, y el número recortado, o sea, botándole la última cifra, era el floor, o sea, era como el divisor, el floor del número dividido por 10, o sea, dividimos por 10 y botamos la última cifra. Entonces la repetición se hacía con esta. Si el ejercicio nos lo dice, ahora muéstrelo empezando por la primera, habría que buscar una fórmula que nos extraiga la primera cifra. Seguramente para eso necesitamos el número de cifra, pero el número de cifra se puede calcular con el logaritmo en base 10 de este número, y ir extrayendo. Ya veríamos qué es lo que queda, o sea, cómo botamos la primera cifra, que es otra cosa. Entonces, queda como un ejercicio tratar de hacerlo con la primera, pero observemos una cosa especial que tiene la recursión y que muestra el poder de la recursión. ¿Qué pasa si intercambiamos estas dos instrucciones? El display con el aplicarle cifras 4 al otro. Quitémosla de aquí y pongámosla acá antes. O sea, estamos diciendo aplicarle cifras 4 al número n es extraer la última cifra. Bueno, eso se pudo haber hecho después. Inclusive se puede hacer mucho más cortico el programa. Así. O sea, muestre la última cifra, la de n, y aplíquele cifras 4 al número ya sin la última cifra, pero al revés. O sea, aplicar el proceso de cifras 4 antes de mostrar la cifra. Entonces, ¿qué se obtiene con eso? Acá tenemos una prueba de escritorio para cifras 4, que acá lo llamamos cifras 7, pues, para diferenciarlo del otro. Ahora en este momento lo dejamos igual. Entonces, aplicarle este programa de cifras, observen cómo está, aplicarle cifras 4 a n es aplicarle cifras 4 al floor de n sobre 10 y después mostrar el número. Entonces, si hacemos la prueba de escritorio ahora se llama cifra 7. Aplicarle cifra 7 a 271 es aplicarle cifra 7 al 27 y después mostrar el 1. O sea, después de que haga esto, no antes, como hacíamos en este otro ejercicio, que era el cifras 4 anterior. Entonces, ¿y qué sería aplicarle cifra 7 a 27? Pues dice el ejercicio, pues aplíquele cifra 7 al 2, que es el que queda, y muestre después el número 7. Entonces ya tendríamos que estas dos operaciones de mostrar el 7 están aplazadas todavía. Hay que esperar a que termine este proceso de que le aplique cifra 7 al 2. Y aplicarle cifra 7 al 2 es aplicarle cifra 7 al 0 y después mostrar el 2. Y aplicarle cifra 7 a 0 es no hacer nada, entonces nos queda muestre 2, 7, 1. O sea, los mostró empezando por la primera cifra. Entonces, con ese pequeño cambio, como acá el programa se siguió llamando cifras 4, no le cambié el nombre, entonces observen ahora queda aplicada a este mismo número. Observen, ahora empezó por el 5, 5, 4, 0, 1, 7, 3, mientras que acá era 3, 7, 1, 0, 5, 4. ¿Cómo obtuvimos eso? Con este pequeño cambio, pero cuyo entendimiento se ve haciendo la prueba de escritorio, o sea, haciéndole el seguimiento a este programa. Entonces es una de las maravillas de la recursión, porque estamos mostrando las cifras desde la primera, pero extrayendo la última. ¿Correcto?
Y ya para terminar, recuerden que habíamos mencionado antes que esta memoria de recursión que traen los intérpretes de lenguajes de programación, no propiamente el lenguaje, sino el programa que ejecuta el lenguaje, esa especie de memoria de recursión viene limitada en un principio a un valor determinado según cada programa. Esta memoria puede que se acabe en algún momento y que haya que ampliarla si no alcanzó. Veamos esto con un programa recursivo que habíamos hecho para calcular el factorial. A ver si recuerdo cuál era el nombre. Creo que era fact, así simplemente. Este programa, acuérdense que calcula el factorial recursivamente. Si el factorial de n, si n es menor que 2, es igual a 1. Y si no, es igual a n por el factorial de n menos 1. Entonces, por ejemplo, si vamos a calcular el factorial de 100, él empieza diciendo factorial de 100 es 100 por el factorial de 99, entonces tiene que irse a calcular el factorial de 99 y para el de 99 debe calcular el de 98. Entonces hay una cantidad de asignaciones aplazadas que solamente cuando tenga el factorial de 1, que es 1, se empieza a sustituir hacia atrás en esas operaciones que tiene aplazadas. Entonces vamos a ver hasta dónde resiste Octave, esta versión que yo tengo por lo menos, en el cálculo del factorial. Independiente de que el factorial que nos dé MATLAB por su incapacidad de mostrar números enteros de más de 16 cifras, independiente de que MATLAB muestre otra cosa o que muestre resultados imprecisos. Entonces, si hacemos, por ejemplo, el factorial de 10, vamos a ir despacio, nos da 3 millones y algo. Si hacemos el factorial de 20, ya MATLAB no nos lo pudo mostrar, ni siquiera con format long. Aquí nos muestra el máximo de cifras que tiene MATLAB, pero le tocó completar con ceros. ¿Por qué? Porque este número 2.4329 algo por 10 a la 18 al final termina completando con ceros. Entonces ya esto es una aproximación del factorial de 20 por incapacidad de MATLAB. Y si seguimos exagerando, ¿cuál será el factorial de 40 para no ir tan rápido? Ya le da 8 por 10 a la 47, entonces tendríamos hasta la cifra 16 igual y de la 16 en adelante completado con ceros. Y seguimos así. Vamos a ver qué nos da el factorial de 100. Nos da 9 por 10 a la 157. Debería ser un entero de 157 cifras o 158. Seguimos. Factorial de 200. Ya superó la capacidad de MATLAB de la representación en doble precisión, o sea, se superó el máximo exponente de MATLAB y nos dio infinito. O sea, hace rato que ese factorial ya no podemos confiar en lo que nos está mostrando, pero no importa. Lo que estamos es tratando de reventar a MATLAB a ver cuánto tiene la memoria de recursión. Digámosle de 250. Todavía lo puede hacer. Acuérdense que va aplazando operaciones y después se devuelve sustituyendo. De 260. Se perdió MATLAB. Empezó a dar unos mensajes de error desde hace rato. Observen que aquí cuando lo corrimos, el primer error que dijo fue se excedió el máximo límite de recursión, o sea, esa memoria que él tiene para ir
almacenando resultados pendientes. Max Recursion Limit. Entonces, ¿será que yo puedo cambiar en Octave este límite de recursión máximo? Pues sí, claro que se puede. Y en MATLAB también se puede, pero de pronto un poquito distinto. Bueno, yo escribí algo ahí, yo quería borrar pantalla. Entonces, ¿con qué se hace esto? Allá decía Max Recursion Limit. Hay una función en MATLAB que se llama así, Max Recursion Depth. Eso es la profundidad de recursión máxima. Le damos Enter y nos da 256. O sea, lo máximo que resistía era 256 aplazamientos. Entonces, ¿cómo lo aumento? Esto es Max Recursion Depth en Octave no es una variable, es una función. Entonces, si usted para cambiar esto, usted dice, aplíquese esto, por ejemplo, vamos a duplicarla, vamos a ponerle 512. Max Recursion Depth 512. Entonces, ¿cuánto vale ahora el máximo límite de recursión? Ya vale 512. Esta es la forma de cambiarlo. Entonces, observen que si ya tengo más límite de recursión, yo puedo volver a calcular el factorial de 260. Y ya lo debe poder terminar de hacer. Así le dé infinito, no importa, pero no se va a varar por memoria de recursión. Inclusive, ¿hasta dónde podemos llegar? Pues si tiene 512, ya podemos calcular el factorial de 500, por ejemplo. Pero el factorial de 515 ya se pierde, se le acabó el máximo límite de recursión. Entonces, les quería comentar eso de esta memoria de recursión que tienen los lenguajes de programación y que en Octave funciona de esta manera. Por último, un comentario. La recursión en sí no es buena ni es mala. Un programa de recursivo puede ser no solo malo, sino perverso. Por ejemplo, observen Fibonacci. Fibonacci, para calcular el término n de Fibonacci, tiene que irse a calcular el término n-1 y el n-2. Por ejemplo, para el término 100, tiene que irse a calcular el de 99 y el de 98. Luego, para calcular el de 99, tiene que volver a calcular el de 98 y el de 97. Y así se va duplicando el trabajo. Entonces, la cantidad de memoria de recursión que ocupa Fibonacci hecho de esta forma es exponencial, es 2 a la n, casi, pues. Entonces, pero en otros casos, la recursión es muy buena y existen unos métodos, por ejemplo, de ordenamiento que se llaman finos, que son muy rápidos y que utilizan recursión. En ese caso, la recursión es buenísima para resolver algunos problemas. Esta recursión se retoma en un curso más avanzado que se llama Análisis de Algoritmos, y allá se estudia con mucha más profundidad la recursión y otros métodos de programación que mejoran el rendimiento de los algoritmos. Entonces, terminamos por aquí esta parte de funciones.